Hola, Shalom, ¿cómo están todos? Les saluda Sara desde Chicago, Illinois, y estamos aquí una vez más reunidos para estudiar la lectura de la Biblia o la lectura de la Torá. Esta semana nos corresponde estudiar la parashá, Vaerá del Génesis 18. Y vamos a empezar textualmente con el capítulo de la Torá, el primer capítulo. Y dice así, Génesis 18:1. Y se le apareció el Eterno en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de la tienda, cuando más se sentía el calor del día. Entonces, ¿quién era el que estaba sentado a la puerta? Era nuestro eh, patriarca Abraham. Entonces, en esta parashá es una parashá muy extensa. Nos habla de muchísimos aspectos, de muchísimos sucesos que pasaron a nuestro patriarca Abraham. Entonces, por ejemplo, podemos explicar de esta parashá que em, dice que nuestro padre Abraham dijo, sobre estas montañas había una pequeña nube diferente a las nubes que él había visto. Entonces, él dijo, este va a ser el lugar. Entonces, dijo nuestro patriarca Abraham a su hijo Isaac. Su hijo Isaac tenía 37 años. Él cargaba los leños, dice, por sus hombros, y el anciano Abraham sostenía en su mano el cuchillo del sacrificio y el fuego necesario para encenderlo. Entonces, dice que en ese momento Isaac le pregunta, le dice, Padre, vamos a hacer un sacrificio a Hashem. El fuego y la leña está aquí, pero ¿dónde está el cordero?, le dice. Entonces Abraham le responde, Elohim mismo, hijo mío, va a proveer el cordero, queriendo decir que Isaac era el cordero. Entonces, ¿qué pasa? En el libro del Génesis 22:8 dice, y ambos procedieron juntos, silenciosamente conscientes de la difícil misión que tenían que enfrentar. Cuando estos llegaron al lugar, Abraham construye un altar ahí y puso la leña y todo lo necesario para encender el fuego sobre su hijo Isaac. Entonces Isaac se dejó atar en forma voluntaria, y luego Abraham levanta el cuchillo para hacer el sacrificio. Entonces es considerado el sacrificio más grande de la historia. Entonces, cuando él está a punto de sacrificar a su hijo, em, dice que escucha la voz de un ángel que le dice, Abraham, Abraham. Entonces él suelta el cuchillo y no lo hace, ¿verdad? Entonces esta es una gran prueba de que para nosotros, ¿verdad? De que qué grado de emuná tenía Abraham cuando Abraham va y sin decir nada, él solamente obedece a Hashem. Entonces, nuestro padre Abraham pasó 10 pruebas muy difíciles, y la última prueba fue el sacrificio de su hijo, ¿verdad? Que obviamente no pasó, pero que él sí estaba dispuesto a hacerlo, a obedecer a nuestro Abba. Entonces, también nos explican de que
qué milagro, qué gran milagro pasó cuando Abraham engendra a nuestro padre Isaac. Ya era un hombre de 100 años prácticamente, y que entonces él debía de convertirse en el padre de una nación que iluminaría al mundo. Entonces, entonces es una gran prueba de fe. Entonces, Abraham dejó de lado todas las preguntas y obedientemente siguió las instrucciones de nuestro Abba. Entonces, em, como les dije, se le aparece el ángel, le dice, no toques al joven, em, has pasado la prueba y ahora sé que temes a Elohim. Entonces le está hablando un ángel en el Génesis 22:12. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa? Que nuestro padre Abraham ve un cordero. Dice como que si el cordero estaba luchando por, por liberarse de un arbusto espinoso. Abraham corre hacia el cordero y lo sacrificó en lugar de Isaac. El sacrificio de Isaac se convertiría en el acto por el cual el pueblo judío recibiría el mayor mérito a través de todas las generaciones. Esta parashá Vairá es la continuación del recuerdo de la impresionante vida y logro de nuestro ancestro Abraham hasta su próximo desafío de lealtad a Elohim, la aquedá, el sacrificio de Isaac. Entonces, la parashá empieza, como les dije, en el capítulo 1. En el capítulo 2 dice, y alzó la vista y aquí que vio a 3 hombres que estaban junto a él. Cuando los vio, se adelantó a ellos desde la entrada de la tienda y se posternó rostro a tierra. Entonces, ¿quiénes eran estos hombres? Eran 3 ángeles que lo estaban visitando, ¿verdad? Entonces, dice que se le apareció a Abraham 18:1, 3 días después de realizar su circuncisión, cuando experimentaba el mayor dolor. No encontramos ninguna conversación entre Dios y Abraham. El Talmud nos dice que Elohim se apareció para visitar al enfermo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Porque nuestro padre Abraham, a diferencia de las personas que son muy ricas, que se alejan a vivir en lugares muy alejados, él, a pesar de ser un hombre rico, porque era un hombre rico, él tenía como prioridad que él quería ayudar a las personas. Él era un hombre muy hospitalario, muy... eso era lo que a él era algo como lo identificaba con un hombre de mucha bondad, porque él ponía sus tiendas a la orilla del camino para cuando la gente pasaba, él le podía ayudar a las personas. Entonces, pero Hashem dice que hizo que cayera un calor enorme, grandísimo, como nunca antes. ¿Para qué? Para que él no estuviera ahí afuera. Pero entonces lo visitaron los ángeles y entonces, y para que también nadie llegara a molestar ese momento, ¿verdad? Em, Sin embargo, dice, en vez de sentirse agradecido por ser aliviado de la obligación de recibir a los invitados, Abraham estaba un poco afligido. Se sentó en la entrada de la tienda observando el horizonte para ver si había alguien valiente quien le diera la bienvenida con un poco de sombra y comida, a quien dar un poco de sombra y comida. Entonces, ve los 3 ángeles, Abraham, cuando él se estaba recuperando de su cirugía de la circuncisión, él tenía 99 años y dice que salió literalmente, saltó y corrió hacia ellos, hacia los ángeles, hasta hacia estos hombres, y le rogó a Dios, no te vayas,
como diciéndole, espérame un segundo, y volcó toda su atención con sus invitados. Entonces, dice que los sabios deducen que aquí hay un importante principio, porque es mejor tener invitados en tu casa que recibir, dice, una presencia em, divina. Incluso eh, lo dicen así, ¿verdad? Que las personas que son de poco fe y que quizás ponen en duda la existencia, ¿verdad? Eh, de un creador. Entonces, y que estas personas tuvieran la posibilidad de estar en su presencia, esta sería la máxima experiencia posible. Entonces, Abraham enseñó algo muy profundo. Elohim no quiere que nosotros, eh, dice, Dios no quiere que nos conectemos con Él. Él quiere que seamos como Él. Entonces, eh, pero en un sentido, o sea, no lo tomemos como claro, obviamente. Nosotros nunca vamos a alcanzar ese, ese nivel. Dios es Dios, el Todopoderoso, es el primero y el último, el principio y el fin. Él es el dueño de todo. No lo decimos bajo ese contexto, ¿verdad? Sino de que valoremos a las personas, que amemos a las personas, que seamos caritativos, que seamos amables, que ayudemos en todo lo más que podamos. Entonces dice que también Abraham ve que estos hombres eran como beduinos, entonces que tenían arena en sus pies. Entonces él le dice que, que le va a lavar los pies. Entonces dice que nuestros sabios nos dicen que eso significa deja tus ídolos afuera y entra a mi regazo o a mi casa de una manera limpia. Entonces, después de esto, Abraham se va y él obviamente involucra a su familia, a su esposa Sara y a su hijo Ismael. También se apuraron a atender a los invitados, ¿verdad? Em, él le dice a Sara, le dice, agarra harina y haz tortas. Entonces, para los invitados, y también le dice al criado, le dice, ve y agarra un cabrito y cocínalo. Entonces, él está muy generoso. Tenemos mucho que aprender de nuestro padre Abraham, de que seamos generosos, ¿verdad? Que seamos hospitalarios con las demás personas. Entonces también aquí en esta parasha aprendemos de que de Sodoma y de Gomorra, donde vivía este el sobrino de donde vivía Lot, ¿verdad? Dice que esa era una gente muy mala, era gente que hacía cosas detestables ante los ojos de Dios, eran personas promiscuas, eran personas que no tenían ningún, am, no tenían valores morales, y por eso Hashem manda a sus ángeles. Uno iba a llevar la noticia de que Sara iba a ser madre de un año después de eso, y el otro iba a anunciar la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y entonces dice que después de eso, este, se van los tres ángeles y entonces empieza, dice Lot, a hablar con Elohim y entonces le dice que por favor que no destruya la ciudad de Sodoma y que por favor que le dice si hay 50 justos,
Entonces le dice el padre, no la voy a destruir. Después le dice, si hay 45 justos, no la voy a destruir. Si hay 40 justos, no la voy a destruir. Dijo, por esos 40. Dijo, si hay 30, no la voy a destruir por esos 30. Si hay 20, no la voy a destruir por esos 20. Si hay 10 justos. Entonces dice que ya después de eso, Elohim se fue y que él ya no le siguió diciendo más. Entonces eso quiere decir que no habían ni siquiera 10 justos. Entonces, cuando llegan a la casa, los ángeles que estaban en cuerpos de hombres. Entonces, esa gente era malvada, promiscua. Ellos empezaron a golpear la puerta de Lot y empezaron a decirle, saca a los hombres que los queremos conocer. Y entonces Lot le dice, por favor, no hagan eso. Estos hombres han venido a mi regazo, pero yo tengo 2 hijas y yo se las voy a sacar y ustedes pueden hacer lo que quieran con ellas, pero no toquen a mis hijos. Perdón, no toquen a estos hombres que han venido aquí a mi regazo. Entonces los hombres estos no hicieron caso. Ellos dice que no hicieron caso, entonces los ángeles salieron y los hirieron con ceguera y dice que aún así ciegos tocaban la puerta queriendo abrir la puerta de Lot. Entonces también incluso le dijeron a Lot, ¿quién eres tú? ¿Por qué vienes ahora como juez? Has venido a esta tierra, eres un extraño y ahora tú quieres enseñorearte aquí en esta tierra. Entonces, pero en ese momento ellos quedan ciegos y entonces los ángeles le dicen a Lot, tienes que salir pronto de esta tierra porque la vamos a destruir. Él le dice a, a sus, a sus, a, a sus yernos que estaban allí adentro y, y luego su esposa también, y los ángeles agarran a su esposa, a sus 2 hijas y a él, y el resto de la gente que estaba ahí no creyeron. Entonces los agarran y los transportan. Entonces le dicen, no vuelvas a ver atrás porque, porque no debes de volver a ver atrás. Entonces ellos van y la esposa de Lot ve atrás y se convierte en una columna de sal. Y entonces pasan las hijas de Lot y él y le dicen a los ángeles, por favor, déjame ir a esta ciudad que está aquí bien cerca. Y él le dice, y ellos le dicen, ve, porque no podemos hacer nada hasta que tú hayas llegado a esa ciudad. Entonces se van y los ángeles los establecen ahí a Lot y a sus hijas. Entonces, cuando las hijas estaban ahí en la ciudad que se llama Zoar, entonces em, escaparon ellos a una cueva. eh, y entonces aquí las hijas de Lot cometen un terrible error. Ellas habían escuchado acerca del diluvio de Noah y asumieron que ahora nuevamente el mundo había sido destruido, dado que su madre había muerto y no había nadie más con quien casarse. Pensaron que si no podrían, que si no tenían descendencia, entonces pues ya no iba a haber más descendientes. Entonces se acostaron, dieron de tomar vino a su padre una noche la mayor y después otra noche la menor y se acostaron con él. Pero Lot no sintió cuando se acostaron ni cuando se levantaron. Así lo relata la Biblia o la Torá. Entonces, en el Génesis 19:33, para ser exacta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la hija mayor da a luz, le pone a su hijo Moab, que significa de mi padre, y después la hija menor, un poco más recatada,
llamó a su niño, ven a mí, el hijo de mi pueblo. Entonces, eh, entonces, ¿qué pasa? Que esta descendencia que viene de Lot y de sus hijas es la descendencia que ha peleado históricamente con nuestro pueblo Israel, que ahorita es no lo voy a decir aquí porque a veces quitan los videos, pero ustedes ya saben a quién me refiero. Ahorita los que están en conflicto con el pueblo de Israel. Entonces, después, ¿qué pasa? Pero no todo está perdido, ¿verdad? Es cierto que hubo un incesto con ellos, con ellas, pero ¿qué es lo que pasa? Que después de eso, después de muchos años, la chispa de Abraham que Lot cargaba en su genes volvió al pueblo judío en la forma de Ruth. ¿Quién era Ruth? La Ruth era una mujer moabita conversa que se convirtió de un ancestro del rey David, que se convirtió en un ancestro del rey David y eventualmente del Masías. Entonces, esta es, entonces, después de esto, de que pasa esto, exactamente en el momento predicho, nació Isaac, que era una copia, dice, idéntica de Abraham, para que nadie pudiera sugerir que Abimelech era el padre o el nombre Isaac significa él se reía. La idea es que él reitaría al último, tal como se dice el dicho, el que ríe al último ríe mejor. Esta expresión es muy común. Entonces, entonces después de eso, al año, así como dijeron los ángeles, em, Sara tuvo a nuestro padre Isaac. Y este dice la risa, pero no la risa de Sara, sino la risa de Ismael. Dice que mientras Isaac crecía, su hermano Ismael desarrollaba odio y envidia hacia él. Entonces disfrutaba arrojar flechas a Isaac solo para decir perdón, solo bromeaba. Entonces, cuando Sara vio, dice, la frivolidad y la risa de Ismael, inmediatamente exigió su expulsión junto con su madre. Entonces Sara era una profeta y era una mujer muy digna, eh, muy buena, porque ella se dedicaba, dice, a hablarle de Torah a las mujeres y las convertía. Y nuestro padre Abraham a los varones. Pero entonces, ¿qué pasa? Que esta mujer se empieza a burlar de ella y se empieza a burlar de Isaac. Y entonces Sara le dice, echa a esta criada de mi casa porque ella no va a heredar con mi hijo Isaac. Entonces eso era, ¿verdad? Algo intolerante. Que no se puede admitir, personas que se burlan. Entonces, no iba a aceptar Sara que se estuvieran burlando de ella y de su hijo. Entonces, Abraham dice que por un momento él dijo, mi hijo, o sea, es normal, ¿no? Que diga, ¿cómo voy a echar a mi hijo? Pero Dios le ordenó que siguiera el consejo de Sara. Ella alcanzó un nivel más alto de comprensión divina que él. Entonces Agar e Ismael fueron echados para preservar la santidad de la casa de Abraham, ¿verdad? Dice que cuando salen, Ismael sale con ella, pero se les acaba el agua. Entonces dice que su madre
se sentó lejos y dijo, porque no quiero verlo morir de sed. Entonces en el Génesis 21:17 eh, dice que Dios juzga el estado actual de la persona sin mirar el futuro. Dios tuvo compasión y entonces, ¿qué pasa? Que dice que le abrió los ojos y que ella miró un oasis de agua. Entonces fue, agarró agua y le dio al muchacho. El muchacho crece ahí en el desierto y se convierte en un arquero. Eh, Después de eso, él se casa con una mujer egipcia que se llamaba Mahabá, que eh, sí, se llamaba Mahabá, si no se me equivoco. Entonces, esa es la parashá prácticamente de ahora. Espero que hayas aprendido un poco. Em, Comparte el video para que otras personas puedan aprender y dame un like, comparte y comenta. Te habló tu hermana Sara y nos vemos hasta en una próxima transmisión. Shalom.